Hola, ¿será el fin del dólar americano? Bueno, quédate hasta el final y te voy a contar lo que yo opino sobre ello. Muy bien, importante que tengas en cuenta que esto es solamente mi opinión y quiero que sepas que no es para un análisis de un economista hablando para un país sobre qué sucederá con el dólar, la reserva monetaria, cosas por el estilo, pero sí quiero hablar desde el punto de vista personal. ¿Qué pasará con ese dólar que tienes debajo del colchón, guardado en caja fuerte, en una cuenta, en algún lado? Y si en este momento, con todo lo que está sucediendo, sientes que está en peligro tus dólares, tal vez este video te puede ser muy útil. Entonces, comencemos con la pregunta si este es el fin del dólar americano. Pero la pregunta correcta que me gustaría hacerla es más bien, ¿será el fin de la hegemonía del dólar a nivel mundial? ¿O básicamente será el colapso del dólar y se acabará el dólar? Bueno, nada es eterno. Todos los imperios como Roma, Babilonia, China, el imperio otomano, todos se han acabado después de un buen tiempo. Y Estados Unidos también llegará en su momento. La historia ha demostrado que pues, siempre nacerá nuevos imperios y cosas por el estilo, lo cual es cierto. Pero la pregunta es, ¿eso nos afectará ahora, en estos momentos, mientras tú vives, tal vez hasta inclusive tus hijos? Bueno, esta es la parte más importante que debemos tener en consideración. Entonces, ¿cómo saber en este momento y cómo sabemos que el dólar realmente está perdiendo la fuerza contra otras monedas? Hay un ETF que lo manejamos las personas que estamos en la bolsa de valores y los que también manejan Forex también, y es algo que se llama el UUP, es un ETF, es eh, eh, un instrumento financiero para medir la fuerza del dólar y también hace cortos con las monedas de otras potencias o las monedas que son más estables. Estas monedas son como el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Entonces, en este momento, ese valor de UUP está así, está cayendo. En el año 2020, donde ves la flecha, ha estado cayendo. Pero si lo miras históricamente, es algo cíclico. Cae y sube, sube y cae. Bueno, así es como funciona realmente la economía. Pero entonces, volvamos a la pregunta. ¿Vale la pena entonces tener los dólares ahora? Todo depende. Si tú eres de las personas que especula con el dólar, es decir, estás comprando y vendiendo dólares para ganar dinero, pues muy posiblemente en este momento no sea un buen momento de mantener el dólar. Pero tú eres de las personas que tienen el dólar tal vez para viajar dentro de 1 o 2 años a Disneyland o viajar a alguna isla caribeña exótica o viajar por Europa o ir a Asia. Entonces, tal vez no sea o bien o mal momento, así que quédate hasta el final para entenderlo. Entonces, miremos esto. El año 2020 ha sido un año realmente no muy bueno para la economía mundial. Primero, ya se sabía, por si de pronto no saben, ya se sabía que la economía mundial iba a tener una corrección, que iba a entrar en una recesión, porque justamente ya llevábamos más de 10 años de economía alcista o mercado alcista y todos sabían que estábamos próximos a una recesión. De hecho, en el 18 y 2019 se dieron señales que los economistas llaman curvas invertidas, donde sabemos que pues, la economía va a entrar en una recesión. Bueno, entonces, además de eso, entró la crisis petrolera, que también si no has visto el video sobre la crisis del petróleo, puedes ver en la parte superior donde hablamos sobre ella. Estuvimos hablando en 2 videos sobre esa. Y aquí la parte más importante de todo es que sucedió la pandemia, algo que nadie esperaba. No es, como muchos creen, el efecto de cisne negro, porque, digamos, sí, muchas personas habían hablado de la posibilidad de que sucediera un efecto colateral por una pandemia. Eso hace que el efecto cisne negro se desaparezca, porque el efecto cisne negro es solo cuando la gente no sabía que eso iba a poder, que eso iba a suceder. Entonces, por eso la pandemia no se considera como un efecto de cisne negro, por si de pronto tú tenías en mente eso.
Entonces es como la apocalipsis de los zombies o cosas. Si ya había una película y alguien había dicho, o si había una película sobre una contaminación que se originó desde China y contagió a todo el mundo, seguramente has visto alguna película de esas. Entonces no es un efecto de cisne negro, porque entonces ya alguien había dicho que eso podía suceder. Entonces justamente es por eso. Bueno, igual, el tema es que en el año 2020 ha afectado no solo el dólar, no solamente la economía de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Muy posiblemente todos esos países europeos, inclusive países con economías muy controladas por el Estado como la rusa o la china, pues han visto lo malo. Y bueno, Trump no ha sido la excepción. Una de las razones por la cual el dólar es fuerte es porque es la moneda con la que se negocia a nivel internacional. Cuando tú quieres comprar algo en China o en Rusia o en Europa para traerlo a tu país, ¿con qué moneda o con qué divisa compras? Muy seguramente con el dólar, ¿verdad? Esa es la tasa con la cual te hacen el cambio, por ejemplo, tu tarjeta de crédito. Entonces, resulta que cuando Trump empezó con el tema del proteccionismo, también con el tema del nacionalismo, y empezó a eliminar los diferentes tratados de libre comercio o los aranceles que tenía con otros países, lo que provocó es que no hubiese la inyección o la comercialización de dólares fuera de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos. Eso hace principalmente que el dólar pierda muchísima fuerza. Lo comprendes, ¿verdad? Es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, con todo lo que ya hablamos de 2020, más lo que Trump ya venía haciendo, pues el déficit fiscal en este momento se ve así, ¿sí? Las dos puntas que ves tú ahí donde dice WW1 y el WW2 se refiere a las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahí puedes ver la déficit y en este momento la pandemia está llevando a un punto de muy similar a la de Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que quiero que entiendas es que también después de esas guerras mundiales regresa uno de los mejores recuperaciones económicas. Entonces, siempre después de una crisis, siempre después de una tormenta, viene la calma. Entonces, también puede ser una gran oportunidad el renacer de un nuevo imperio, el renacer de Estados Unidos de nuevo. Y miremos esto. Ahora en este momento la velocidad monetaria en Estados Unidos está en caída, ahí como lo ven, en una caída libre muy fuerte. ¿Y qué es una velocidad monetaria? La velocidad monetaria es cuando, por ejemplo, tienes un billete de $100 y vas a ir a comprar con eso una cámara web porque quieres trabajar. La persona que te vende esa cámara web toma esos $100 y va a comprar su leche, su carne para la cena al mercado, a la tienda, al supermercado. Y el supermercado recibe ese dinero y después con ese dinero paga al proveedor. Y el proveedor toma ese dinero, luego paga la nómina y así sucesivamente. Eso es lo que se llama una velocidad monetaria. Entre más se mueva ese dinero, la economía crecerá. Mientras la velocidad monetaria sea lenta, en este caso mucha gente se ha quedado sin trabajo o no quiere gastar dinero, lo que hace es disminuir la velocidad monetaria, digamos, no se van a vacaciones, no están comprando transportes o cosas por el estilo, entonces la economía, la velocidad monetaria se va a ponerse lenta y por ende la economía también. Entonces, ahora para eso es que están imprimiendo mucho dinero, están haciendo un estímulo monetario para entregarlo a los bancos, para que los bancos lo redistribuyan a sus siguientes capas de la economía para que se gaste ese dinero. Pero en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que la mayoría de ese estímulo que está recibiendo las personas o las empresas lo están reinvirtiendo para recomprar las acciones. Ustedes lo habrán visto, la economía está en caída libre, no sabes que están despidiendo, todavía sigue confinamiento en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, por los repuntes y de la pandemia y muchas otras cosas más. Pero la cuestión acá es que mientras pasa eso con la economía y se quiebran restaurantes y negocios, la bolsa de valores está en su mejor nivel. De hecho, el día que estoy grabando este video, el Standard Poor's 500 o su ETF, el SPY, había hecho
casi cerca, menos del 1% del alto histórico que había tenido en febrero de este año. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que además de eso, que 5 empresas que compone esas 500 empresas de Standard Poor's 500, llamados Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet o Google, como tú lo conoces seguramente, y Facebook, están concentradas casi más del 20% de la capitalización total del mercado. Entonces, si lo comparamos con años anteriores, en el año 2000, cuando sucedió lo de la burbuja.com, esas 5 empresas en ese entonces eran Microsoft, General Electric, Cisco, Intel y Walmart, y escasamente lograba llegar a los 19%. Entonces, ahora estamos con esas 5 empresas tecnológicas, están pues casi que está casi mucho dinero de toda la bolsa ahí, ¿no? Si conoces de pronto el principio del Pareto, el 20% de lo que hace algo puede suceder en los 80% de las cosas. Entonces, la mayoría de las empresas que están ahora en Standard Poor's 500 no están teniendo el rendimiento que está teniendo estas 5 empresas ahora. Entonces, ahí es donde de pronto puede haber una grave equivocación con respecto a lo que las personas lo están viendo y pueden estar diciendo, es que todo está haciendo eso solo por salvar al mercado, para salvar a Wall Street, ¿cierto? A esas personas que tienen más dinero, como dicen, en épocas de crisis se transfiere dinero de los pobres hacia los ricos. Bueno, además sumémosle esto, este señor que se llama Stephen Roach, eh, fue ex jefe de la economía de una de las empresas más grandes de inversiones que se llama Morgan Stanley, ¿cierto? Y él hablaba de que ya viene, ¿sí? El colapso del dólar, ¿sí? Y cuando una persona que tuvo casi durante 20 años o 30 años, si mal no me acuerdo, siendo jefe de economía de una empresa tan grande, pues tienes que entenderlo un poco mejor. Y bueno, si quieres ver ese artículo, está interesantísimo, pero no todo lo que dice tal vez estoy de acuerdo con él, pero es interesante su punto de vista y es cómo el dólar ha estado perdiendo su hegemonía de lo que llevaba, ¿cierto? Solo, solo para pensar, entonces, ¿qué sucede ahora con todo ese dinero que han impreso? ¿Sí? De hecho, han impreso casi el doble de lo que ya venían imprimiendo desde que se quitó la relación dólar-oro. Entonces, ahora hay muchísimo, muchísimo dinero que está en el mercado para poder proteger la economía. Se lo han entregado a los bancos, a la bolsa, para no dejarla caer, como dicen, porque si cae la bolsa de valores, cae todo, ¿no? Y como siempre pongo la relación, la bolsa de valores es en una analogía, como cuando el dueño de una mascota, un perro, sale a pasear con el perro y el perro está alando al dueño y en ese momento, y el dueño de la economía y el perro es la bolsa. Entonces, a veces el perro sale más adelante, pero siempre el dueño va a tratar de alar el perro para que esté caminando juntos y eso es lo que tal vez esté sucediendo. Ahora, puede suceder dos cosas, que la bolsa ya se fue, ¿cierto? Ya se fue hacia arriba, ahora la economía es la que tiene que seguir. ¿Será que la economía se recuperará? ¿Tendrá ese efecto de rebote como tuvo la bolsa? Ya lo veremos, ¿no? Ahora, ¿qué sucederá entonces con tanto dólar que han impreso? ¿No existirá inflación? ¿No habrá ese fantasma de la hiperinflación que seguramente si vives en América Latina conoces bien? El caso de Ecuador, el caso de Argentina o de Venezuela, donde el tema de tener inflación, bueno, Ecuador ya no, porque se dolarizó, pero el tema de tener inflación es algo difícil. Entonces, primero pensemos, ¿qué es inflación? La inflación es el aumento de precio de los bienes y servicios de un país o de una región, ¿cierto? Entonces, la inflación lo tenemos como algo negativo, pero realmente es sana. Gracias a la inflación, o sea, la economía crece, entonces hay inflación, los precios tienen que subir para que también puedan pagar mejores salarios, y si se pagan mejores salarios gastan más, y entonces tener un pequeño porcentaje de inflación año a año está muy bien, ¿cierto? Lo malo es que haya una hiperinflación, que es efectivamente sí es una cosa muy mala. Aquí la cuestión de cuando hablamos del colapso del dólar y no de la pérdida de la hegemonía del dólar, es que muchos piensan en esto, del famoso Illuminati o el nuevo orden mundial, y que ya el nuevo orden mundial decidió
que hay una nueva moneda mundial, ¿sí? Y muchos hablan del yuan digital, ¿cierto? Euro lo tienen descartado, pero hablan muchos del yuan y que ya decidieron que va a ser esta, pero puede ser cualquiera de estas, ¿no? Euro, yuan, la libra esterlina, inclusive el Bitcoin, ¿sí? Pero lo que tienes que pensar es lo siguiente. Cada moneda se imprime a través de su banca central o de la Reserva Federal. Y eso independientemente, digamos, del poder ejecutivo, no tiene que ser el presidente que dice, por favor, imprime más billete, sino así es como funciona. Ahora vamos a explicar un poco de cómo es que funciona esa monetización de la deuda, pero lo grave acá es que la cantidad de billetes o de la moneda en circulación para las otras monedas no es igual a la que hay de dólar en este momento. También depende de la economía de ese país que está emitiendo ese billete. Estados Unidos sigue siendo una de las economías más grandes del mundo, tal vez como ya lo acabamos de decir, no la más grande ahora, porque tal vez China y otros países pueden alcanzar y sobrepasarlo. Lo más probable es que lo sobrepasará, porque como sabemos siempre habrá un nuevo potencia mundial que aparecerá, pero por ahora en este momento pues es una de las economías más grandes, es la moneda con la que más se comercializa en el mundo. Solamente piensa en este momento, si a ti te fueran a pagar por una propiedad o algo, ¿cierto? Que tú estás negociando o quieres comprar algo, te van a pagar con algo, alguien de afuera. ¿Con qué te gustaría que te pagaran? ¿Con Bitcoin o con Yuan? ¿Dónde lo vas a negociar? Eso es $1.000.000 en Bitcoin. ¿Dónde? ¿Cierto? En tu país. O sea, es muy difícil. O $100.000 o $10.000. Lo lógico es que negocies en dólares, ¿cierto? Que es en moneda referente en este momento. Entonces, es lo que tenemos que empezar a pensar. El dólar sigue siendo una moneda de referencia y que prefiere la mayoría de las personas, la mayoría de los países inclusive, porque, por ejemplo, si Argentina o Venezuela necesita dinero, o España necesita dinero porque está en crisis, ¿en qué moneda le van a pedir auxilio de dinero? Y lo más posible es que esa emisión de la deuda que van a hacer lo va a hacer seguramente en una moneda que es aceptada por todos. Digamos, si tú eres Estados Unidos o tú eres Italia o eres Alemania, le vas a prestar dinero a Venezuela, ¿cierto? Entonces, Venezuela dice, bueno, yo quiero que me prestes por favor 1 trillón de bolívares venezolanos y te voy a dar este certificado de deuda de Venezuela para pagártelo. Muy probablemente Alemania dice, yo te presto, pero no en bolívares, porque en 5 años, en 10 años, la moneda de ese bolívar ya no va a valer nada. Inclusive esos trillones de bolívares tal vez te sirva para, no sé, ni siquiera para comprar una bolsita de leche. Entonces, lo importante ahí es que si Alemania le va a prestar, le va a decir que la referencia con la cual Venezuela va a tener que pagar esa deuda a Alemania va a ser con una moneda referente, ¿sí? Y en ese caso, muy probablemente elegirá el dólar, porque además de eso, el dólar tiene una hegemonía en cuanto a la reserva mundial. Obviamente ha bajado muchísimo. Por allá en los años 2000 era casi el 70%. Actualmente está debajo de los 60, llegando casi a los 50 inclusive. Eso quiere decir que ha estado perdiendo esa hegemonía, que ya no es una de las monedas más preferidas y ahí es donde está el tema. Pero yo, por ejemplo, hago negociaciones de materias primas químicas y si tú alguna vez has comprado algo de China o de otro lado, normalmente tú negocias en dólares. De hecho, los negocios grandes, por ejemplo, Arabia Saudita o Venezuela, cuando exportan sus petróleos, ¿en qué moneda crees que reciben ellos el dinero? ¿En bitcoins por vender no sé cuántas toneladas de petróleo? ¿O cuando Venezuela vende el oro, en qué moneda están vendiendo eso? Lo más probable es que están vendiendo todo con una referencia de dólar. Tanto dólar por barril, tanto dólar por onza de oro, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está. Tenemos que tener en claro por qué tenemos ese tipo de preferencia. Entonces, como ya lo dijimos, ahora a nivel mundial el 60% de la reserva de las divisas extranjeras de cada país es en dólar americano. Y el restante de los 40 está repartido en este orden, más o menos.
el euro, la libra esterlina, el yen japonés y obviamente el yuan chino o el renminbi, ¿cierto? Como se dice allá en China, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienen reservas de divisas extranjeras? Porque cuando tú compras en Colombia o en México, compras un libro en Amazon, pagas con la tarjeta y cuando tú lo pagas, ese dólar se queda en el banco mientras tú la conversión la pagas en pesos colombianos o pesos mexicanos o en el euro, no sé, ¿cierto? Si estás desde España. Entonces, así es como funciona. El país se queda con ese dinero y con eso puede hacer balanzas comerciales y hacer muchísimas otras cosas. Entonces, es importante que entendamos eso y mientras eso no se acabe, pues el dólar va a seguir teniendo pues preferencia. Entonces, por eso el dólar básicamente es ahora, hoy en día, todavía sigue siendo válido, potencia o hegemónica por ahora, ¿sí? No quiere decir que dure para siempre y muy probablemente aquí en unos años no veremos esa crisis. Para las personas que ven en este momento crisis por todo lado, muy probablemente no ven que también otros países están viviendo la misma crisis que está viviendo en Estados Unidos y tal vez inclusive más fuerte de lo que es, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta que sí debemos hacer es lo siguiente. ¿Por qué Estados Unidos puede seguir imprimiendo billetes como está imprimiendo ahora? Y en teoría, digamos, no hay un efecto de inflación inmediata o crisis tan grande. Es, como ya lo dijimos, por la cantidad de dólares que demanda fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos. Todo el mundo quiere dólares, todo el mundo. No me digas que tú no quieres tener dólares ahí porque sabes que siempre ha sido una moneda referente hasta el momento, ¿cierto? Entonces, la primera es, Estados Unidos puede seguir generando bonos de deuda porque cuando China, que es uno de los mayores tenedores de la deuda de Estados Unidos, y ahí es un claro referente de que si el país que tú crees que es el que va a tener la moneda líder, pues no va a tener tanta cantidad de una moneda que va a entrar en colapso. ¿Se entiende, verdad? No puede tener tantas deudas donde te van a pagar con algo que se va a convertir tal vez en un bolívar venezolano. Como China sabe que eso no va a pasar, por eso es que tiene cada vez aumenta más la posesión de deudas de Estados Unidos en dólares y eso es una clara referencia de que pues tal vez esa teoría de conspiración que muchos piensan es tal vez no tan cierto desde ese punto de vista lógica. Entonces, ¿cómo puede monetizar la deuda? Pues simplemente cuando Estados Unidos va a tener que pagar esa deuda y alguien dice, bueno, Estados Unidos, usted me dijo que me iba a pagar eso, entonces China dice, bueno, págamelo, entonces lo que hace es lo siguiente, no sacan de la billetera, van y le dicen a la Fed, a la Reserva Federal, le dicen, Reserva Federal, por favor, págale ese bono a China. Y cuando sucede eso, sucede el fenómeno de la monetización de la deuda. Y es la razón por la cual Estados Unidos puede seguir imprimiendo, es como billetes de tío rico, ¿cierto? Y como ya lo dijimos, simplemente es un juego de oferta y demanda. Puedes tú imprimir entonces mucho bolívar venezolano o muchos pesos mexicanos o muchos pesos colombianos, pero solo se puede negociar dentro del territorio colombiano. Cuando tú vas con eso a Bolivia a cambiarlo y decir, mire, te entrego 50 millones colombianos para comprar una bicicleta, te van a decir que no, porque dicen, esa moneda yo no te la puedo recibir. Entonces, simplemente no va a servir. Pero si llevas tal vez en dólares o en euros, tal vez te lo reciban. Entonces, la oferta y demanda que hay de dólar a nivel mundial es tan grande que pueden seguir imprimiendo y seguramente, además, hay países que están totalmente dolarizados, como el caso de Ecuador. Entonces, básicamente, Estados Unidos tiene esa ventaja y ahora tiene montones de billones o trillions en inglés en circulación y que no tiene ninguna comparación con monedas como inclusive con el euro, la libra esterlina o el yen o el franco. Bueno, básicamente pues el tamaño de moneda circundante es tan grande que otras divisas no lo podrían alcanzar. Entonces, si entiendes ese término, ahora entiendes por qué pueden seguir imprimiendo. Ahora, eso de la impresión, ¿será para siempre? Ahí vemos lo que está sucediendo. En la pandemia, ahí justo en el 2020, ustedes ven que se pegó el pico, ¿no? Aquí vamos a verlo acá, mira, aquí se pegó el pico, ahí subió casi
16.000 millones, esta está 16.000, aquí es billions, ¿no? Entonces sería para nosotros 16 billones para nosotros, o en inglés sería trillions, ¿verdad? Entonces de ahí, de esos 16.000, pasó a los 18.000, o sea, nosotros sería 16 billones a los 18.000, o sea, es un salto gigante. Y si miramos desde el año 2016, pues casi que han estado duplicando la impresión de la salida de ese, se llama el flujo de dinero del M2, que incluye efectivo y todo lo demás. Entonces, son términos que lo utilizan los economistas, pero bueno. Entonces, la gran pregunta es, muchos dirán, bueno, seguramente escribirán los conspiradores, dirán, bueno, pero el yuan digital, el yuan va a ganar, China va a no sé qué, ya lo tiene conspirado y no sé qué, pero hay algo muy cierto. Tú sabes, no sabemos cuál es el origen de la pandemia. Así como fue tan incógnito de cómo salió de la nada, o si hubo o no ese hermetismo que tiene, esa regulación que tiene el gobierno chino, porque a pesar de que tiene zonas especiales económicas, China sigue siendo un país totalmente comunista. Muchos sectores todavía no hay libertad como lo hay en democracia como lo hay en otros lugares. Sigue controlado, ustedes se acuerdan de las protestas de los estudiantes, tú no puedes opinar ciertas cosas, algunas cosas inclusive están baneadas, hay un monitoreo total de las personas que para los que viven en Occidente es algo que no es aceptable, pero así es allá. Entonces, por esa razón, muchas personas aún con el yuan tienen esa debilidad. Otros países sí siguen utilizando yuan, ¿no? Como Rusia, que sacó un pago de deuda con yuan para evitar el tema del embargo económico, y otros países que ya poco a poco están guardando en reserva de otras divisas, pero por ahora, pues vivimos en eso. Así que para los que siguen pensando en el tema de que yuan va en este año romper toda y dólar se va a volver nada en el año 2020, 2021, o sea, crisis, pues muy probablemente si pasa eso, China también se va a quebrar porque su reserva de otras divisas está en dólares, para que vuelvo, insisto en ese tema. Entonces, eso sucederá, ¿sí? Eventualmente el dólar perderá su fuerza, economía como líder de Estados Unidos también podría ser, caer y dejar de ser el líder. Muchas otras cosas sucederán, como siempre la economía ha dicho, aparecen los nuevos dominios, etcétera. Pero por ahora no creo que va a suceder. Ese dólar que tienes en tu cuenta bancaria, en tu billetera para viajes, para comprar los libros, algunas cosas de ropa o viajar, tal vez no vaya a pasarle nada. Para nosotros será totalmente irrelevante lo que suceda con esas monedas porque no va a afectar, ¿cierto? Y menos con el euro, aún cuando existe ese Brexit, y cada vez que haya ese tipo de situaciones, las monedas van a perder entonces un poco de credibilidad y eso, y por esa razón el dólar seguirá por ahora con su hegemonía, menos que antes, sí, pero el colapso del dólar todavía está un poco lejos de lo que tal vez muchos creen. Espero que a ti te haya quedado muy bien este tema y que puedas dormir tranquilo a partir de hoy con tu dólar guardado en tu cuenta bancaria para comprar algo, lo que sea, y no te pongas tan nervioso. Ahora, si eres de las personas que manejas mucho y tienes que estás muy involucrado a nivel de naciones y manejas muchísimos millones y billones de dólares en diferentes transacciones, bueno, ahí sí debes consultar con tu asesor, tener alguna persona que te ayude con eso. Pero si eres cualquier persona que camina en la calle y no estás en ese mundo de las grandes transacciones, muy probablemente no te va a pasar absolutamente nada. Espero que te haya gustado este video, y si te gustó, no olvides darle un like, darle una suscripción, y también quiero agradecer a todos ustedes porque hemos llegado a los 100.000 suscriptores en nuestro canal, y todo ha sido gracias a ti porque nos has ayudado a que podamos compartir información de valor a diferentes personas, y seguiremos aquí apoyándolos en los mejores temas. Así que con eso los dejo y nos vemos en el siguiente video.